¡Qué lindo! Él está en este lugar. ¡Qué bendición tan grande! Dios les bendiga mucho, amados. Bendiciones, bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Gloria a Dios. Vamos a ver si podemos sacar un poco. ¿Me ayuda, mamita? A ver, llévate este. Y aquí tengo otro más. Mira, a ver si podemos. ¿Podrás? Ahí está. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga. ¡Qué lindo! El Señor es bueno, ¿amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Mire, vamos a meditar un instante en la palabra del Señor. Usted sabe que cada martes procuramos avanzar un poquito más sobre las Escrituras y comprender tan solo un poquito más de lo que el Señor nos quiere ministrar cada día, ¿no? Mire, hay un tema que nosotros tocamos hace un tiempito y que yo quisiera recordárselos antes del desarrollo de esta palabra hoy. Ustedes recordarán que hace un tiempo, no demasiado tiempo, nosotros hablamos sobre los días finales y vimos distintas cosas que iban a ocurrir, circunstancias que vamos a tener que atravesar. Una de ellas es que en el tiempo final, ¿qué vendría a ser el tiempo final? El tiempo final es, para la iglesia, el último tiempo que estará sobre la tierra. Amén. El tiempo final nos está sugiriendo algo que es interesante, que pronto vendrá ese encuentro nuestro con nuestro Señor, y Él vendrá a buscar a su amada, ¿verdad? En el tiempo final, o sea, cuando nosotros hablamos del tiempo final, no podemos solamente enfocarnos a los temas apocalípticos y a todos los desastres naturales y a todas... No, o sea, tenemos que comprender cuál es nuestra ubicación dentro de los tiempos finales como iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe estar feliz porque en los últimos tiempos se va a encontrar con el Creador. Amén. En los últimos tiempos va a tener esa experiencia gloriosa de ser tomada de la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempos finales, el enemigo lo que sugiere que a nuestra mente, él quiere que los tiempos finales, el apocalipsis, se viene el fin del mundo y es un desastre, nos vamos a morir todos. No, espere, que de eso no se trata. Nosotros somos iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Jesucristo está guardando a su amado, guardando a su Señor. Entonces los días finales es una fiesta para nosotros. Amén. Ahora, en los días finales, ustedes recordarán que hemos mencionado algo que a través de las Escrituras pudimos ver, y vamos a seguir viendo para poder reafirmar lo que estamos diciendo, es que habrá una guerra. Y muchos pueden decir, sí, la verdad que la confrontación entre el bien y el mal, el enemigo se levanta, siempre estamos en guerra porque somos hijos de Dios y hay un enemigo ya declarado. Por supuesto que sí, pero fíjense cómo en este último tiempo la iglesia, cuando hablo de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Del edificio? No, estamos hablando de nosotros. Cuando hablamos de iglesia, hablo de vos, de mí, de todos nosotros. La iglesia va a tener que enfrentar una guerra, pero de palabras. Esto es bien interesante, una guerra de palabras. Y esto yo quiero que todos nosotros podamos tenerlo en cuenta en los últimos tiempos, porque el fuerte ataque de parte del enemigo para con la iglesia es que sus palabras cambien, ¿verdad? O que no alcancemos el lenguaje que el Señor quiere que alcancemos. Y eso tenemos que verlo a través de las Escrituras. Mire, como primera medida vamos al libro de Daniel 7:25. Mire, vamos a empezar por acá y veamos algo muy interesante. Este versículo ustedes lo recordarán. Este versículo cobra notoriedad en los últimos tiempos. Porque ¿de qué le hablaron a Daniel? De los últimos tiempos, de los tiempos postreros. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Daniel, vemos cómo el Señor le habló a él, nosotros tenemos que ubicar esto que se le está diciendo a Daniel en los últimos días, ¿verdad? Dice, el enemigo está hablando del anticristo, ¿verdad? Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Vamos hasta acá. Palabras. Días finales,
Estamos hablando de tiempos postreros, el libro de Daniel nos traslada hasta allí. Entonces, en los días finales habrá palabras contra el Altísimo. Alguien puede pensar, bueno, pero ¿qué le puede hacer una palabra al Señor si el Señor es todopoderoso? Que hable hasta mañana, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que tenemos que comprender algo. El enemigo trabaja de tal manera que él necesita distintos vehículos para llevar su voz. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos que la voz es un vehículo? Que tenemos que analizar la voz que escuchamos y a dónde nos lleva. Bueno, entonces, para que él pueda hablar palabras contra el Altísimo, a él lo echaron del cielo. A este no lo reciben más allí, a este no tiene más audiencia, ¿verdad? Está fuera del campamento. Entonces, ¿cómo va a ser para levantar palabras contra el Altísimo? Obviamente, utilizando distintos vehículos. ¿Cómo ser? Personas, ¿verdad? ¿Usted vio algún caballo que hable? Loro más o menos, hay algunos que repiten, pero Mr. Ed, claro. No sé, pero fíjense que animales no va a poder usar. Va a tener que usar hombres. Y a él le encanta, él disfruta utilizar a la iglesia para que se dé cumplimiento a esta palabra. Entonces, fíjense que es bien tremendo. Dice, hablará palabras contra el Altísimo. Entonces aquí tenemos que ver si nosotros como iglesia no caemos en la trampa y terminamos hablando palabras contra Dios. Y cosa que no queremos, obviamente. Pero el engaño es tan sutil, mi hermano. Mire, gloria a Dios. Fíjense. Y a los santos del Altísimo, que son la iglesia también, los quebrantará. Y pensará, vamos a ver si lo logra, esperemos que no, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Gloria a Dios. Bárbaro. Entonces, aquí vemos que claramente el propósito del enemigo es hablar palabras contra el Altísimo. Amén. No se olviden de esto. Vayamos ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mire lo que dice aquí. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Esto lo dijo Dios, ¿verdad? Esto tenemos que conocerlo y sabemos que el enemigo también lo conoce. Entonces fíjense que ¿dónde está el negocio de él? El negocio de él le cierra redondito si lleva a los hombres a hablar palabras en contra del Altísimo. ¿Qué sería una palabra en contra del Altísimo? Bueno, aquí en este capítulo vemos cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, bueno, cosas realmente graves, ¿verdad? Pero el hecho de que con nuestras palabras, nos pongamos en contra, gloria a Dios. ¿Qué está haciendo esta hermana aquí? Gloria a Dios. Nos pongamos en contra, ¿no?, de lo que Dios dice, sin darnos cuenta. O sea, usted tiene que entender esto, gloria a Dios. Y yo le pido al Señor con todo mi corazón que puedan entenderlo. La obra de parte de las tinieblas es llevarnos a nosotros, los hijos de Dios, a ponernos en contra de lo que Dios dice. Por eso es tan importante saber lo que Dios dice para no cometer el error, que a veces uno inconscientemente al ignorar puede llegar a cometer un error. Amén. Toda palabra ociosa que hablen ¿qué vendría a ser una palabra ociosa? Una palabra sin fruto, una palabra... ¿Cómo? Sin fundamento también, gloria a Dios, pero fíjense, una palabra estéril, una palabra que no edifica, gloria a Dios, ¿amén? Una palabra fuera de lugar, gloria al Señor. Es bien interesante esto, ¿no? Porque ¿qué es algo ocioso? Es algo inútil, algo sin provecho, algo que no. Exactamente, gloria a Dios. Entonces, es importante esto. Comprendiendo esto, vayamos a Santiago,
capítulo 3, versículo 10 en adelante, 10 y 11, y veamos lo que dice aquí. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, ¿no? ¿Hecha por esa abertura agua dulce o agua amarga? De ninguna manera. Entonces, lo que procede de la boca puede ser bendición o maldición. Amén. No pueden funcionar las dos. Entonces, tenemos que comprender que las palabras cobran una importancia, pero superlativas en nuestra vida. Y cuanto más en los últimos tiempos. Amén. Porque en los últimos tiempos va a haber una guerra de palabras. Va a haber una guerra de palabras. Fíjense, hermanos míos, cómo en este tiempo que nos toca vivir, abundan las palabras. Tenemos a nuestro alcance la tecnología, tenemos distintos medios, redes sociales. Hoy parece que la hermana no se va a quedar quieta. Gloria a Dios. Ella es una campeona para distraer, ¿eh? Qué bárbaro, gloria a Dios. Bueno, gracias Jesús. Fíjense. Gloria a Dios. Pero es importante esto. Es importante esto. Yo insisto en que esto es muy importante y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que pensar antes de hablar. Gloria a Dios. Porque, claro, porque, o sea, uno habla pero no piensa muchas veces lo que dice. Entonces necesitamos pensar antes de hablar. Y ese pensamiento necesita ser dirigido por el Señor, porque depende cómo pensemos. Si pensamos bien, bárbaro, vamos a hablar bien. Pero si no pensamos tan bien, porque nuestras ideas están medias revolucionadas, y vamos a tener palabras que no edifiquen justamente, sino todo lo contrario. Ahora, mire, si nosotros hacemos un agregado acá, nos vamos a encontrar en el mismo capítulo 12 de Mateo, algo bien interesante. Dice, capítulo 12, versículo 32, a cualquiera que dijere, decir, tiene que ver con las palabras, ¿no? Alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable, gloria a Dios, contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Después el versículo 33 dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Aquí, después de lo que está diciendo dentro de este contexto, está hablando de palabras como un fruto. Bien sabemos que las palabras fluyen ¿de dónde? Las dirige nuestro corazón, o sea, de lo que abunda en el corazón, aparecen las palabras en nuestra boca. Entonces, es interesante esto, porque si nuestras palabras no están alineadas con las palabras del Señor, ¿de dónde provienen entonces esas palabras? De un corazón que no está justamente doblegado y rendido al Señor. Entonces nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos rendirnos frente al Señor y dejar que Él dirija nuestra vida. Y decirle, Señor, lo mejor que nos puede pasar a nosotros como creyentes es que se pueda hacer la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios tiene títeres, marionetas, no, Él nos ha dado un libre albedrío. O sea, si vos querés, bárbaro, si no querés, no hay ningún problema. El Señor, en su inmenso amor y su inmensa misericordia, lo volverá a intentar, volverá a hablar a nuestro corazón. Porque así ha ocurrido con muchos de nosotros. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos llamó y de repente no oímos su voz? Y en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, nos volvió a llamar. El tema es que, bueno, nos encontremos en el tiempo oportuno, ¿no? Porque uno no sabe cuándo vuelve la segunda oportunidad. Y si la segunda oportunidad viene, ¿no? Cuando ya apareció que pretende levantar palabras, porque eso es interesante, hablará palabras contra el Altísimo. El espíritu del anticristo ya está en funciones sobre la tierra.
Pero ahí está hablando de la llegada del anticristo, ya establecido sobre esta tierra, en sus funciones sobre esta tierra. Y eso sabemos que ocurrirá cuando la iglesia se vaya. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando la iglesia se vaya, el anticristo entra en acción, ¿verdad? Porque juntamente yéndose la iglesia, también cesan las operaciones del Espíritu Santo aquí en la tierra. Entonces la aparición del anticristo ahí comienza a tener cierta libertad para llevar adelante los planes que el enemigo tiene. Pero el espíritu del anticristo ya está en funciones. Entonces, en su máximo exponente lo llevará a cabo en los días de la tribulación. Pero hoy por hoy, el mismo funcionamiento lo vamos a advertir nosotros. Es muy importante esto. Fíjense, hermano mío, dice la Biblia que la duda es pecado. ¿Cuántas veces, seamos sinceros, verdad? No hace falta que usted me responda, usted lo piensa. ¿Cuántas veces nosotros desconfiamos del Señor? ¿Cuántas veces nosotros no le creemos a Dios porque nos parece simplemente imposible que lo que dijo se pueda cumplir, ¿verdad? Entonces ahí estamos activando la duda. Y cuando la duda empieza a activarse en nuestro corazón, automáticamente las palabras cambian. Las palabras ya no son palabras de fe, ya no son palabras de esperanza, ya no son palabras de ánimo, sino que el desánimo empieza a aparecer. ¿Por qué? Y porque Dios no te respondió. ¿Y por qué? Y porque el Señor, no sé, parece que no está. Y porque esto, y porque aquello, y porque lo otro. Eso lo vivimos todos, en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, es importante que de esa manera, lo que el enemigo está logrando es que nosotros entremos en una guerra de palabras y desagrademos al Señor. Cuando hablamos de palabras de fe, no solamente hablamos de proclamar una palabra que atraiga las bendiciones, cosa que obviamente así es, sino que las palabras de fe son palabras alineadas con la palabra de Dios. Las palabras van a cobrar un papel muy importante en los últimos tiempos. ¿Ustedes recuerdan aquel principio que vimos en que los días finales serán como en los días del principio? Entonces, si nosotros revisamos los días del principio, nos vamos a encontrar que las palabras jugaron un papel principal. Fíjense, vamos a Génesis. Mire, gloria a Dios. Génesis 1. Sí, Génesis 1. Al comienzo nomás de la Biblia. Nos vamos a Génesis 1. En el capítulo 1, en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9, en el versículo 11, en el versículo 14, en el versículo 20, en el versículo 24, etcétera, etcétera, dice Dios dijo. Amén. Ahora, estas palabras que se soltaron, ¿verdad? Que entraron en escena, ¿verdad? No eran palabras que tenían como finalidad, como propósito, el hecho de que la gente se comunicara, sino que eran palabras creativas, porque Dios creó cuando Él dijo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla llamó noche. Fue la tarde y mañana de un día. Luego dijo Dios, ¿ve? Y así sucesivamente. Y así fueron pasando cada uno de los días, diciendo Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Ahora, la pregunta sería, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, entonces nuestras palabras también al entrar en escena van a tener un propósito. Es muy importante esto. Entonces, pero ¿se está cumpliendo verdaderamente el propósito que Dios tiene con esas palabras que salen de nuestro corazón o no? Y es eso lo que nosotros tenemos que revisar. Yo no estoy hablando de discusiones, yo no estoy hablando de cambio de opiniones, no. Vamos a generalizar un poquito. Porque de repente, no sé, bueno, le contesté mal a le hablé mal al vecino, no estoy llegando hasta ahí, no. Yo lo que estoy procurando es que de alguna manera nosotros podamos
podamos identificar cómo hablamos. No estoy hablando de la palabra puntual que le dijiste a este, a aquel o al otro. No. Sino que podamos revisar cómo nosotros, si hay fe en nuestras palabras, si hay confianza en nuestras palabras, si nuestras palabras están alineadas. Porque a nosotros ver esto, cómo, bueno, podemos decir, pero era Dios el que hablaba, ¿no? Por supuesto que sí. Obviamente que Él, con la palabra, creó todo. Pero yo le voy a preguntar a usted, fíjense, ¿nunca le pasó que de repente, bueno, no sé, qué sé yo, los que están en ventas a lo mejor me van a saber entender, ¿no? De repente, o no sé, o te tocó un día de trabajo, lo que sí dijiste, que se siente en el aire, algo pasa, hoy no está todo bien. Hoy es como que no sé si me va a ir bien hoy, no sé, está nublado, hay mala onda, ¿no? Hay cosas, perdió la selección, no perdió nunca la selección. Perdió River, tampoco podemos decir que perdió River. Bueno, perdió Boca, y bueno, y sí, estamos, ¿qué le vamos a hacer, hermano? Gloria a Dios. Pero fíjense, o sea, hay cosas que nosotros llamamos a muchas cosas que no deberíamos llamar. No deberíamos, y no nos damos cuenta que estamos llamando. No nos damos cuenta. Por favor, es muy importante esto. Ahí viene el patrón, ahí viene el jefe, viene el encargado, este es inaguantable, vas a ver que otra vez se la agarra conmigo. ¿Cómo termina la cosa? El tipo se la agarró con vos de vuelta. ¿Amén? Entonces, pero todo comenzó antes y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, es muy importante lo que nosotros soltamos, las palabras que nosotros soltamos. Y necesitamos pensar antes de hablar. Ahora, ¿en qué vamos a pensar? Yo no estoy hablando de especular y para decirle al otro, no estoy hablando de un diálogo, no estoy hablando de un diálogo entre dos personas. No. Estoy hablando de nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar. Porque de repente vos te encontrás con alguien que tiene buena onda y te dice, qué bueno, mirá qué hermoso sol tenemos hoy. Sí, pasa un frío. El viento. Hay un viento bárbaro, mira, estoy todo despeinado. No, o sea, todo lo que brota de nuestros corazones a veces, y bueno, a lo mejor está sufriendo, a lo mejor tiene problemas, gloria a Dios, pero hay cosas que no lo dejan, ¿no? Yo tampoco estoy hablando de negar todo lo malo que a veces nos puede pasar. Fíjense que hay un detalle en cuanto a eso. Yo estaba meditando en este día justamente que el Señor no negó nada. Nuestro Señor hoy por hoy tiene un cuerpo glorificado. Sin embargo, muestra las heridas. ¿Y cómo es esto? Entonces fíjese cómo Él dejó que en ese cuerpo glorificado estén esas heridas de costado y esas heridas en sus manos. Entonces nosotros también podemos llegar a tener heridas en el camino. No estoy tratando de que seamos negadores, de que todo nos va fenómeno y yo tengo palabras de fe siempre en la boca. No, porque hay momentos en que podemos hasta llegar al ridículo, ¿verdad? Porque cuando uno pasa por una prueba, cuando uno pasa por un dolor, cuando uno pasa por un quebranto, hay creyentes que lo niegan absolutamente. Y yo no creo que sea la cosa. Yo creo que si hay un dolor, si hay un quebranto, si hay un luto, ¿verdad? Bueno, obviamente que hay todo un proceso que esa alma va a tener que vivir, ¿verdad? Yo estoy hablando de nuestras palabras en general, no de momentos determinados de nuestra vida. Porque cuando ocurren eventos no deseados, cuando uno tiene malas experiencias y demás, obviamente que pasa por un momento amargo. Pero yo estoy hablando en lo general. ¿Qué atraen nuestras palabras? ¿Nuestras palabras están atrayendo vida? ¿Están atrayendo bendición? ¿O nuestras palabras poco a poco se van separando de las palabras del Señor? Y no nos damos cuenta. Volvemos. Gloria a Dios. ¿A dónde vamos? Y vamos de vuelta. Gloria a Dios. Miren lo que dice acá. Gracias, Jesús. Versículo 33 de Mateo 12. Y versículo 34. Generación de víboras, dijo Jesús. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Búscalo en TLA. A ver si podemos discernir un poquito mejor. Mire lo que dice TLA. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Ay, ay, ay. Porque si alguien es bueno, siempre dicen cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Ahora, yo no estoy diciendo que seamos malos, pero la Biblia habla del corazón malo de incredulidad. Entonces, la incredulidad puede transformar nuestro corazón en malo. Y si el corazón es malo, las palabras ¿cómo son? Malas también. Entonces, les aseguro que en el día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Ay, ay, ay. Gloria. Y aquí ya amplía un poco más la cosa, ¿no? Porque aquí se enfoca en hacerle daño a los demás con las palabras. Gloria a Dios. Entonces, ¿y por qué razón? Fíjense, nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando habla un creyente, está la autoridad del Espíritu Santo en ese creyente. Y esas palabras van a afectar a tu casa, a tu familia, a las amistades, al vecindario, no sé. A quien esté cerca, ¿verdad? Esas palabras van a terminar afectando. Ahora, cuando ese creyente no toma en cuenta que sus palabras tienen poder, cuando ese creyente no le cayó la ficha, no se despertó, no fue iluminado de que las palabras que habla pueden levantar o pueden derrumbar, pueden crear o pueden derribar. Entonces, cuando esto no se despierta en nuestros corazones, y cuando no entendemos esto, podemos hasta llegar a estar haciendo daño con lo que decimos. Y después decimos, ¿y qué dije? ¿Nunca te pasó? ¿Yo? ¿Qué dije yo? ¿Yo? Lo que yo dije. No puede ser. Y bueno, ¿pero por qué? Porque no tomamos conciencia de lo importante que son nuestras palabras. Mire lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Aleluya. Mateo, gloria a Dios. Dice el versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Gloria a Dios. Y ahí viene el versículo en cuestión, en donde entran las palabras ociosas. Ay, 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 gloria a Dios. Y donde dice que por esas palabras seremos justificados o seremos condenados. Mire, gloria a Dios. Es interesante comprender algo. Dice que la Biblia es una espada de doble filo. ¿Así dice? Gloria a Dios. O sea que la palabra es como una espada. Y la palabra da vida. Pero también esa espada sirve para la batalla. Y esto es algo que no sé si todos lo entendemos o se nos ha revelado en nuestro corazón. Cuando alguien tiene palabra de Dios en su corazón, son palabras que dan vida. Son palabras que alientan, son palabras de bendición, palabras que reconfortan el alma, ¿verdad? Pero a la vez, como es de doble filo, hay palabras, ¿verdad?, que son palabras para la batalla. Si en los últimos tiempos hemos podido discernir a través de la palabra de que habrá una guerra justamente de palabras, nosotros necesitamos batallar en esa guerra de palabras. Va a haber batallas en esa guerra. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos las municiones correctas para enfrentar esa batalla. Tengamos la espada bien afilada para enfrentar esa batalla. Sepamos cómo utilizar la palabra, ¿verdad? Si yo estoy en un conflicto bélico y tengo cajas y cajas de municiones, pero nunca aprendí a usar un arma, ¿de qué me sirven todas las municiones? Entonces, es importante comprender que la palabra, la espada, se le da uso. Y necesitamos comprender que nuestras palabras también van a tener un propósito y vamos a tener que darle uso. ¿De qué manera?
Fíjense cómo hemos visto en la palabra del Señor que en los últimos tiempos el Señor va a restaurar todas las cosas. Dentro de todas esas cosas va a restaurar jueces, como al principio, y consejeros, como al principio. Cuando vemos los jueces, vemos que aquellos son aquellos que imparten justicia, que ponen las cosas en orden. Cuando vemos los consejeros, son aquellos que imparten un consejo, ¿verdad? Y esto es bien tremendo, porque ahí entramos en escena todos nosotros. Y depende cómo esté nuestro corazón, depende cómo esté nuestro depósito, será lo que salga de ese depósito. Y obviamente vamos a tener consejos buenos o podemos tener consejos malos. Entonces es muy importante que nosotros nos alineemos con la palabra del Señor, pero muy importante. Mire, gloria a Dios. Ay, qué lindo es esto. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 3, los primeros versículos. A ver. Me dijo, hijo de hombre. Aquí le está hablando el Señor al profeta, ¿no? Y le dijo, come lo que haya, lo que encuentras. Come este arroyo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, le dio la palabra con el propósito de que vaya y hable esas palabras. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este arroyo que yo te doy. Y yo lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, no con las tuyas. Y había palabras que él tenía, había ideas que él tenía, ¿verdad? Pero con las palabras de Dios había que hablar. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda en lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Si ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Qué tremendo el propósito de este profeta. Pero ese es otro tema. Nosotros abordamos un tema, y quiero que vayamos a las imágenes que hoy tenemos. Abordamos un tema hace no demasiado tiempo que tiene mucho que ver con esto y que creo que necesitamos refrescar un poquitito a la memoria. Que tiene que ver justamente con nuestras palabras. Mire, gloria a Dios. El título era el lenguaje de un transformado. Un transformado que es alguien que aceptó a Cristo, que cambió de vida y que comienza un camino nuevo, ¿verdad? Y que el Señor operó en él una transformación. Vamos a avanzar un poquito sobre estas imágenes. Mira. Jesucristo en sus días llamó la atención varias veces por sus palabras, porque el lenguaje de Cristo era diferente. La gente lo escuchaba y escuchaba algo distinto, ¿verdad? Gloria a Dios. Había autoridad, había revelación, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? La pregunta sería, es cuando a nosotros nos escuchan, no en la iglesia, ¿verdad? No en la iglesia, no cuando nos encontramos con un hermano o con una hermana, no. Sino en nuestro cotidiano andar, en nuestro trabajo, en el barrio, no sé, en las amistades, qué sé yo. Donde sea, ¿qué pasa con nuestro lenguaje? ¿Cambió o no cambió? ¿Se transformó o no se transformó? Es importante entender esto. Entonces nosotros vamos a notar tal vez en algún momento que el lenguaje todavía no cambió del todo, o que las circunstancias ¿no? o los ambientes donde nos podemos encontrar es como que causan de alguna manera una cierta influencia. Entonces de repente podemos llegar a tener una tendencia a volver atrás en el lenguaje. Yo no estoy diciendo que en un ambiente donde no hay creyentes, donde no es la iglesia, no es el encuentro con los hermanos, estemos gloria a Dios, aleluya, porque todo eso lo que va a despertar es justamente más crítica todavía. Pero estoy hablando de la profundidad de nuestras palabras, de la transformación de nuestras palabras, de que ya no haya palabras con doble sentido, de que ya no haya sonrisas cómplices, ¿verdad? Cuando hay una broma subidita de tono, ¿verdad? No solamente de insultos, obviamente, el insulto eso es algo que sí, tenemos que erradicarlo,
pero sí, cómo nos movemos. Amén. ¿Cómo nos movemos? Fíjense, el testimonio, exactamente. Miren lo que vimos en aquellos días. Mira, gloria a Dios. Dijo también que Él no era de este mundo, cosa que a nosotros nos cuesta entender, porque cuando pensamos que no somos de este mundo, pensamos en el ET con el dedito. Pensamos con el marciano. No. Nosotros no somos extraterrestres, pero hemos nacido de nuevo y pertenecemos a otro reino. Amén. Mire, en Juan 8:23 dice, Jesús les decía, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Con esto queda demostrado que el lenguaje revela nuestra región. ¡Ay! Qué interesante es esto, hermano. Qué importante es esto. Vamos a avanzar otro poquito. Además existen estilos de comunicar el lenguaje. Por ejemplo, un estilo refinado, elegante, ingenioso, de buen gusto. Un estilo vulgar, popular, sin cultura, sin posición. Un lenguaje elocuente, uno que manifiesta elocuencia al hablar, para convencer, para persuadir. Usa fuerza de expresión, de acción, expresivo. Distintos tipos de expresiones, ¿verdad? Generalmente esto tiene que ver con el ambiente que nos rodea, ¿no es cierto? Ahora, pero imagínense que esto es tremendo, porque el Señor dice que nos va a hacer sentar en mesa de príncipes. Y esto nos habla de que Él va a promover que nos encontremos en distintos ambientes, en donde tal vez no nos movíamos antes. Entonces imagínense a alguien popular, sin cultura, sin posición. Pero abre la boca y es un arrebatado. Esta persona va a tener que aprender a callarse primero la boca. ¿Por qué? Porque lo que vaya a decir va a tener una respuesta del otro lado. ¿Amén? Entonces es muy importante esto. Fíjense, alguien ingenioso, alguien de buen gusto. Yo creo que hay cosas que nosotros necesitamos adquirir en este tiempo. Pero no a través de la razón, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a avanzar otro poquito. Es importante cómo hablamos. La manera de hablar nos puede llevar a la vida o a la muerte, a la victoria o a la derrota. O sea, usted toma conciencia de eso. Es muy importante. De la manera en que nosotros hablamos. Ay. Fíjense, acá dice, la manera de hablar es como la identificación de una persona. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento, en Jueces 12, 5 y 6. ¿Recuerdan esto? Sibolet o Sibolet. Lo estaban probando, ¿verdad? Porque este se estaba haciendo pasar, ¿no? Para salvarse del problema que se le venía, pero su pronunciación no era de ese lugar. Entonces ahí lo identificaron, ¿verdad? Esto dice en Jueces 12:5. Porque nuestras palabras denotan la vida y la muerte, muestran la región en que vivimos, si tenemos corazón de eterno o corazón de terrenal. Es interesante esto, ¿no? Tener corazón de eterno o de terrenal. ¿Qué significa esto? Tener un corazón terrenal significa que toda nuestra vida está sujeta a todo lo que nosotros mamamos y experimentamos sobre esta tierra. Y tener un corazón de eterno es elevarse por sobre las situaciones que a veces tenemos que vivir, para que esas situaciones, esas circunstancias no nos afecten en nuestro caminar. ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar nuestra fe si todo lo vemos terrenalmente, va a ser muy difícil poder lograrlo? Y nuestras palabras acompañan la fe o la no fe. ¿Amén? Entonces, tenemos que reconocer primero que tenemos un corazón incrédulo y que también podemos llegar a tener un vocabulario incrédulo. Esas palabras, al tener poder, se manifiestan de tal modo que terminamos en un mar de incredulidad, cuando el Señor nos quiere que avancemos en la fe. Porque ¿qué es la fe? Es llamar a las cosas, llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces esto es bien tremendo, llamar a las cosas que no son. Y fíjense que nosotros podemos prestarle atención a esto de llamar a las cosas como cosas que no son como si fueran. Tal vez en algún momento,
pero después poco a poco es como que volvemos, ¿no? Volvemos al viejo sistema, podemos llamarlo, ¿no es cierto? Esto es muy importante. Mire, Gloria a Dios, vamos a avanzar un poquito. El lenguaje del terrenal. Mire, un problema muy grande se puede presentar si nosotros no vemos la necesidad de cambiar nuestra forma de hablar. Porque a lo mejor usted puede estar de acuerdo con lo que yo le estoy exponiendo o no. Eso es una decisión de cada uno. Porque de repente usted puede pensar, mira, la verdad, yo soy un buen tipo, no ando diciendo palabrotas, no me enojo con la gente, no sé, soy bastante educado. ¿Para qué tengo que cambiar mi manera de hablar? Chao. ¿Por qué? Es que nosotros podemos ser un buen tipo, nosotros podemos ser una persona correcta, podemos ser una persona, todo bárbaro. Podemos tener un buen léxico, podemos tener un buen vocabulario, podemos ser respetuosos, todo fenómeno. Pero si nosotros no hablamos fe, la fe no se manifiesta. Si nosotros no creamos un ambiente de bendición con nuestras palabras, ¿qué se va a crear? Porque se va a crear. Si no es un ambiente de bendición, ¿qué puede ser? ¿Qué es todo lo contrario? Claro, ambiente de maldición, uno dice, no, pará, no te vayas tan allá, esto es un extremo. Es que el Señor puso la bendición y la maldición para los hijos de Dios. Escoge ahora, pues lo bueno, escoge ahora la bendición, nos dice el Señor. Entonces, es muy importante. A veces nosotros creemos que con nuestras palabras educadas o con nuestras acciones correctas, según el estándar de esta tierra, ¿verdad? Porque hay que ver lo que piensa el Señor. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, que teniendo en cuenta eso, estamos alineados, ¿verdad? Con el Señor, que es correcto, que tiene buen gusto, que por supuesto que sí. Pero hay que ver qué quiere desatar el Señor en nuestra vida. Fíjense, hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor desea soltar sobre nosotros, que podamos abrirnos camino, que podamos prosperar, que podamos encontrar la felicidad, la paz y demás. Pero nos ha dado un instrumento que es nuestra voz. Y es necesario que empecemos a practicar para ver la mano de Dios, que empecemos a practicar, a empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran. Es muy importante esto. Mire, hermano, gloria a Dios. Señor. Fíjense que hay veces que nosotros esto lo entendemos, a lo mejor lo empezamos a practicar y después lo abandonamos. Y volvemos otra vez al viejo sistema. Proverbios 6.2 dice, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas solo con nuestras palabras? Proverbios 6.3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Gloria a Dios. Tomar conciencia. Por eso la Biblia dice que en las muchas palabras, ¿qué abunda? Abunda el pecado. Vamos a avanzar un poquito más, mire. Es interesante esto que vimos, yo no sé si usted se acuerda de esto, pero es muy importante. Mire, todo salvo, ¿cuántos salvo hay acá? Alguien que me diga amén. ¿Amén? Todo salvo debe saber que las palabras que habla tienen que estar de acuerdo a su nueva región. ¿Cómo será esto? A nosotros nos cambiaron de región. Ya no estamos en el reino de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de la luz. ¿Verdad? En el reino de la luz, en el reino del Señor, no podemos seguir con la vieja manera de hablar. Es importante que... Yo no estoy hablando de buenas costumbres, ¿eh? No estoy hablando de educación. No. Pues yo sé que ustedes son gente acá, hay gente educada, gente ubicada. Eso no estamos poniendo en tela de juicio. Lo que tenemos que comprender es que hubo un cambio en nuestra vida. Ya no somos el de antes. Amén. Hoy la cosa cambió. Miren, hay un gran porcentaje de creyentes que continúan hablando de la manera en que estaban acostumbrados, de la manera de la región de donde vino. O sea, región espiritual estamos hablando. No estamos hablando que en el barrio se habla de una manera, que en la universidad se habla de otra, depende del ambiente, depende... No. Estamos hablando de regiones espirituales. Regiones espirituales. Entonces estamos haciendo referencia
al hecho de que una persona que ha vivido en una región espiritual negativa, sus palabras van a ser negativas. No va a haber fe en sus palabras. No va a estar la motivación en su corazón de agradar a Dios. Al contrario, va a hablar palabras contra el Altísimo. Amén. Entonces, fíjense, la manera antigua, una manera negativa, una manera de esclavitud, de maldiciones, como un terrenal. Pero la manera nueva, ¿cuál es? Positiva y de fe, de esperanza en las promesas, como un eterno. Ahora analicemos un poquito esto. No estamos hablando de positivismo ni de negativismo. No estamos frente a la doctrina de la nueva era. Estamos ubicándonos entre positivo y negativo para comprender los dos polos y las dos maneras de actuar. Pero fíjense, hermano mío, cuando siempre está la negatividad en nuestros labios y decimos no puedo, no sé, no tengo los medios, no llego, ¿cómo lo voy a hacer? Soy un niño, decía el profeta, ¿verdad? No tengo palabras, qué sé yo, ¿cómo me va a usar el Señor? De esclavitud. El esclavo sabe que desarrolla el trabajo por el cual el que lo tiene esclavizado lo somete, pero no se atreve a más, porque no dice yo soy esclavo, yo no llego, no doy el target. ¿Amén? Y esto lo hace uno que vive en la región terrenal. Pero nosotros podemos estar con los pies sobre esta tierra, pero nuestro corazón tiene que estar en el cielo, que es nuestra verdadera región. Y es donde realmente nosotros pertenecemos, vinimos y vamos. Entonces, aquí hay palabras de fe, palabras de esperanza. Y sobre todo esperanza en las promesas que Dios nos ha hecho. Esto es muy importante. Fíjense, Jeremías 29:11, lo repetimos hasta el cansancio. ¿Qué dice Jeremías? Vamos a verlo. Jeremías 29:11. Vamos a ponerlo en TLA o en Dios habla hoy, en algo de eso. Dice, gloria a Dios, 29:11, Dios habla hoy. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Entonces, hay que analizar los planes nuestros. Porque más vale que se desaten los planes de Dios y no los nuestros. Gloria a Dios. ¿Planes para su bienestar? O sea, ¿dice para que nos vaya mal? No. Y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Aleluya. Esto es una promesa. Entonces nosotros tenemos que tener fe y esperanza en esas promesas. Ahora, ¿qué pasa cuando todo lo vemos negro? ¿Qué pasa cuando decimos, no, y la verdad es que yo quiero que esto se dé en mi corazón, pero el Señor no hace nada en definitiva, porque parece como que voy en el camino contrario, ¿verdad? Sin embargo, no es así. No es así, porque alguien que asume su verdadera identidad y que depositó su confianza en el Señor, sabe que la palabra de Dios no falla y que sus palabras tienen que alinearse a estas palabras. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a mí en oración y yo los escucharé, me buscaré y me van a encontrar. Mirá qué lindo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno cree que está buscando a Dios y dice no lo encuentro? El Señor hace silencio, el Señor no me contesta. Mire, el Señor contesta siempre, siempre. Puede hacer algún que otro silencio en el momento de la prueba para ver cómo nosotros nos manejamos en el medio de la tormenta, ¿no? Pero contestar, contesta siempre, habla siempre. A veces te dice sí, otras veces te dice no y otras veces te dice espera. Ahora, ¿qué actitud nosotros tenemos frente al sí, gloria a Dios? Pero ¿qué actitud tenemos frente al no o frente al esperar? Entonces, necesitamos tener una respuesta correcta, ¿verdad? De bendición frente al Señor. Si el Señor nos dice no, bueno, Señor, no, es lo mejor que me puede pasar. Si yo te dice espera, voy a esperar en vos, Señor, que sé que vos tenés para mí planes de bienestar, planes de bendición, para que tenga un futuro de bendición. ¿No están entendiendo esto? Volvamos a las imágenes, mire, y avancemos a algunas pantallas, porque era algo bien largo esto. Yo no sé si no los aburría aquel día y usted no se acuerda más. Vamos a avanzar un poquitito más. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Esto es la llegada del pueblo a la tierra, gloria a Dios. Aquí es cuando se oyó la voz de un eterno. ¿De quién estamos hablando? De Caleb. ¿Recuerda? Fueron 12, 10 dieron un reporte negativo, 2
conforme a la fe y agradaron a Dios. Vamos a avanzar un poquitito más. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Fíjense, entonces toda la congregación, dice el libro de Números, se le levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Toda la iglesia lloró aquella noche. Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Sabe lo que le pasó a esto? Se murieron. Toda esta generación se murió. ¿Y por qué se murió? ¿Y las palabras? ¿Miren lo que dijeron? Ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Se cumplieron las palabras. El poder de la vida, el poder de la muerte. Entonces las palabras juegan un papel muy importante. No es que tenemos que hablar solamente positivamente y ser alegres y ser divertidos y buena onda, buena vibra. No. No. Las palabras, mire, si no hablamos palabras que estén alineadas con la palabra de Dios, más vale hagamos silencio. Y pensemos antes de hablar. ¿Por qué? Porque si nosotros ya somos eternos, no somos terrenales, nosotros somos justos, somos hijos de Dios, somos salvos. Entonces nuestras palabras tienen que cambiar. Es muy importante. Pues fíjate, una persona vos la dejás hablar un poquito y cuando empezó a hablar vos te vas a ir dando cuenta para qué lado apunta. ¿Amén? ¿Y cómo puede ser que un creyente, que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, cuando nos dejen hablar, terminamos hablando como si estuviéramos en la región que estábamos antes, cuando todo cambió? Vamos a ver las imágenes, gloria a Dios. Mire, murmuraron, pecaron contra el Señor, desearon la muerte. Se decían unos a otros: vamos a nombrar un jefe y volvamos a Egipto. Y ya Dios había mostrado el jefe. Esto es interesante entenderlo, gloria a Dios. En el verso 2 alguien dijo: volvamos al desierto. En el verso 3 y 4 te dijeron: volvamos a Egipto. Expresaron volver al desierto a los 40 años de prueba. Y otros hasta Egipto, donde sufrieron 430 años. Es de loco. Es de loco. Ahora fíjense cómo a usted le tuvo que haber pasado en algún momento. El diablo te empieza a apretar, te empieza a apretar, te empieza a apretar. ¿Y cuántos en algún momento, no hace falta que levante la mano y me diga nada, pero cuántos en algún momento pudieron pensar: pucha, antes me iba un poco mejor, antes no había tanta prueba, tanta lucha. Desde que la palabra se me está revelando, desde que estoy avanzando en el Señor, es como que se me vino la noche acá, tengo esta prueba por allá, gloria a Dios. Pero lógico, cuando uno está ciego, cuando uno está sin revelación, cuando uno está sin dirección, es totalmente inofensivo para el diablo. ¿Qué problema se va a hacer el diablo con una persona en esa condición? ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros empezamos a recibir, cuando somos iluminados, recuerda que la palabra dice: acuérdense de aquellos días cuando fueron iluminados, de las pruebas que tuvieron. Tuvieron que soportar las pruebas porque fueron iluminados. Y pues entonces más vale no me ilumine nada, pastor, de que callate la boca y hablemos de otra cosa. No, al contrario, porque si no recibimos la iluminación, vamos a seguir andando en tiniebla y no va a haber cambios en nuestra vida. Y se pueden dar cambios conforme a esta tierra, a este mundo, a lo que nosotros podamos lograr. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que lo mejor que nos puede pasar es lograr el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Quien no ama el propósito de Dios en su vida, no entendió el Evangelio. Vamos a avanzar un poquito, mire. Gloria. Aún estaban a punto de entrar en la tierra prometida y su lenguaje mostraba que aún pertenecían a una región de maldición. Uno es Egipto, otro el desierto. Amén. Desierto. Este era el lenguaje y el vocabulario del desierto: queja, murmuración, rebelión, idolatría, inconformidad. ¿Qué tal? Mire el lenguaje del desierto. Gloria a Dios. ¿Usted nunca se encontró con uno que se anda quejando?
que anda murmurando, que anda en rebelión, que anda desconforme. Ese tiene el vocabulario del desierto. Egipto, este es el lenguaje del vocabulario de Egipto. Dolor, esclavitud, tormento, enfermedad. ¿Y cómo anda, hermano? Ay, si te cuento, me agarró el COVID. Duro me dejó, mira, acá estoy, no doy... Gloria a Dios. No, trabajo mal, estamos pasando un hambre. No sabes, esto no cambia más, siempre lo mismo. Si no es Kicillof, es Alberto, y si no es Alberto, es Cristina, y si no es Cristina, es Macri, y al final estamos siempre arruinados. El lenguaje de ese pertenece a Egipto, en donde hay dolor, esclavitud, tormento. Lo que queda claro es que el futuro de alguien tiene que ver con su lenguaje. Esto es tremendo, hermano. Y yo no digo que sea fácil entenderlo y ponerlo por obra. Lo que sí digo es que es lo que Dios espera. Entonces, si Dios lo espera, y bueno, hermano, tenemos que poner un poquito de nosotros para entender esto. Vamos a avanzar un poquito, mire, gloria a Dios. Para entrar a lo que Dios ha ordenado para nosotros, debemos cambiar nuestro lenguaje. No estoy hablando de cambiar nuestro léxico, no estoy hablando de hablar con más propiedad, no estoy hablando de tener más educación, no. Estoy hablando de hablar vida o hablar muerte, hablar fe o no fe, esperanza o desesperanza. Amén. Si estamos caminando en las promesas de Dios, tenemos que cambiar nuestras palabras. Amén. Entonces, toda palabra se hace carne. Esto es algo que tenemos que considerar. ¿Qué significa que la palabra se haga carne? Que cobra vida. Que cobra vida. Entonces, lo que vos decís va a cobrar vida. Ay. Entonces, es importante que comprendamos que a veces lo que nosotros decimos, recibimos. Vamos avanzando un poquito. Mire, gloria a Dios. La palabra se hace carne. Si la palabra es buena, se hace buena la carne. Gloria a Dios. Si la palabra es mala, se hace mala en la carne. La palabra se hace carne, se encarniza, viene a la existencia, viene a ser, pasa a ser y habita en nosotros. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Yo recuerdo una madrugada, veníamos por Capital, ¿no es cierto? Pero era madrugada, no había nadie en la calle. Y llegando en una avenida, termina la avenida San Martín, hay un codito ahí y nace Díaz Vélez. ¿No es cierto? Entonces veníamos circulando por allí, cuando hacemos ese viraje, el coche se me quedó sin tracción. Qué raro, ¿qué pasó? Entonces, bueno, me bajo, observo, veo y veo que una rueda estaba más para afuera, una rueda de atrás. Ese era un coche con tracción trasera, ¿no? Uy. Entonces Marcela me preguntó qué pasó. Entonces le digo, mira, nos quedamos sin tracción, o sea que un problema en un palier, acá algo pasó, se rompió algo, no sé. ¿Y qué hacemos? Y la única salida es la grúa. ¡Silencio!, me dijo el Espíritu Santo. Y yo no entendí. Entonces, ¿por qué recibí eso de parte del Espíritu Santo? Porque fíjense que la grúa del seguro la tenés durante una sola vez. Yo ya la había usado. ¿Plata para pagar una grúa? No había. ¿Amigo con una grúa? No tenía. Si yo llamo a la grúa, no tengo salida. Entonces, yo no podía expresar lo que estaba expresando. La salida es la grúa. Entonces, recuerdo que tomé el crique, levanté la rueda y digo, Señor, en tu nombre. Y la empujé para adentro otra vez. Pero eso y nada, lo mismo, porque si se rompe el seguro, se sale de vuelta. Bueno, bajé el coche, nos subimos, oramos en el auto. Estábamos en la avenida San Martín y Díaz Vélez. Teníamos que viajar hasta la zona sur. Yo no sé si alguno conoce, pero claro, teníamos un rato para darle, ¿no? Gloria a Dios. Entonces oramos
Y puse primero y arrancamos. Y empezamos a cantar corito. Empezamos a alabar al Señor. Y cada vez como, y que a medida que íbamos alabando al Señor, más confianza agarrábamos. Gloria a Dios. Y yo obviamente yo iba bien despacito, tranquilo, gloria a Dios. Pero llegamos hasta la zona sur del conurbano bonaerense, pasamos el puente Pueyrredón, Avenida Mitre, abrimos el portón de la casa, entramos el coche y hizo ¡pruc! Y se quedó ahí. Gloria a Dios. Entonces, o sea, ¿por qué ocurrió eso? No es que el Señor quería que hacernos renegar, hacernos perder sueño. No, al contrario. Queríamos que el Señor pretendía que nosotros darnos una lección. O sea, yo no sé si mañana se te rompe el coche y vos empezás a cantar corito y el coche vuelve a andar. Es algo que vivimos nosotros. Tal vez mañana se te rompe el coche y vos empezás a cantar y decís, pastor, no funciona esto. No, bueno, pero es lo que cada uno tiene que vivir, ¿no? Pero es importante comprender que debemos ir adquiriendo confianza en el Señor. Y en el caminar nuestro sobre esta tierra van a ir ocurriendo cosas que nos van a ir direccionando hacia esa toma de confianza para con el Señor. Y tiene mucho que ver el lenguaje, mucho que ver el lenguaje. Porque si vos decís, mira, estamos perdidos, no podemos, ¿y ahora qué hacemos? Y mirá, chao. Y ahí nos quedamos. Esto es muy importante entenderlo. ¿Cuántas veces nosotros llamamos a la desgracia? ¿Cuántas veces nosotros llamamos a lo malo? Llamamos a lo negativo. No, vas a ver que hay una cola de 3 cuadras. ¿Qué sabes si va a haber una cola de 3 cuadras? Tengamos esperanza, tenemos confianza, y si hay una cola, no sé, van a empezar a desaparecer, no sé, gloria a Dios. Entonces es muy importante cuando el Señor nos habla, cuando nos da una promesa. Nosotros llegamos a Mar del Plata y recuerdo que cuando llegamos vivimos algo que en Buenos Aires nunca vivimos. Allá en Buenos Aires nuestros chicos cambiaron de escuela en varias oportunidades y nunca tuvimos problemas, o sea, era cuestión de acercarse al establecimiento, anotar a los chicos, mostrar el pase de la otra escuela y listo. Cuando llegamos acá, notamos que la gente hacía cola para encontrar una vacante. Y se iban a dormir en la madrugada para estar... ¡Uy, qué lío! Y recuerdo que yo venía meditando, ¿no?, en la escuela de los chicos y demás, y vengo caminando, había una escuela, y el Señor me dice, en esta escuela van a ir los chicos. Entonces, eso ya era la tarde, al otro día voy, hablo con la directora, y la directora me miró como diciendo, ¿y este qué planeta vive? Que viene a pedirme vacante. O sea, la gente se acerca a los establecimientos a anotarse en la lista de espera. Y yo, ¿no?, de cuerpito gentil, dame una vacante, ¿no? Entonces, si no, vacante no hay, señor. Si quiere, lo anoto, pero... O sea, de esta manera está diciendo, olvídese. Y yo recuerdo que yo escuché la voz del Señor. Y yo le digo, mis chicos van a venir acá. Ese tranquilo que van a venir acá. Bueno, está bien, me alegro que tenga confianza. Me dice, pero ese pobre hombre no sabe lo que está diciendo. Digo, no, van a venir acá, que se tranquila, nos vamos a ver. Va a ver que yo le voy a traer buenos alumnos, estos muchachos se portan bien, no son revoltosos. Va a ver que, bueno. Gloria a Dios. Terminó la entrevista, me anotó en la lista de espera, como era lo que ella esperaba hacer, y me voy. Habré caminado una media hora, fui a hacer otras cosas, suena el teléfono. Y me dice, señor Enrico, sí, mire, usted sabe que estuve llamando a los que estaban en lista de espera antes que usted. Y uno que ya consiguió, el otro que se mudó, este que no viene. Así que venga que vamos a anotar a los chicos. Y finalmente fueron donde tenían que ir. Entonces, qué tremendo es esto, porque cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios promete algo, Dios promete algo. Ahora, las circunstancias y las situaciones que se dan alrededor a veces dicen lo contrario. El mundo dice lo contrario.
Entonces nosotros, ¿en dónde tenemos que quedarnos? ¿En lo que dice la lógica? ¿En lo que dice el mundo? No, en lo que dijo el Señor. Y ahí tenemos que plantarnos. ¿Es fácil hacerlo? Yo no digo que sea fácil. Yo lo que sí digo es que es importante que lo empecemos a practicar para que podamos enfrentar, hermano mío, la vida con el Señor, porque de eso justamente se trata. Veamos la última. Mire, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ay, ay, ay. Vamos a avanzar un poquito. Mire. Aleluya. Ay, bueno, esto es muy, no, pero es muy largo. Pasá porque tenés que acordarte de esto, gloria a Dios. Mire, vamos a avanzar un poquito más, hijo, a ver, fíjate. Gloria a Dios. Otra más, la próxima. Ahora sí. Son muchos con el vocabulario del desierto y de Egipto. Esos eran los 10 negativos que mandaron los espías, ¿no? Y son pocos con el lenguaje de eterno, solamente 2 positivos. El lenguaje tradicional de un creyente. Muchos creyentes creen que el lenguaje de un eterno es solamente decir aleluya, gloria a Dios, Abba Padre o amén. No, eso no es el lenguaje del eterno. Eso nos puede llegar a identificar como creyentes, nada más. Después de cada reunión, cada quien vuelve a su vida y es ahí donde usamos las palabras de donde somos. Es interesante esto, por favor. Pero es muy interesante. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito. Mira. Gloria a Dios. Un eterno, o sea, un transformado, habla considerando el principio de que la palabra se hace carne en él. O sea, tiene en cuenta que lo que va a decir se va a materializar. ¿Ah? Que la palabra habita, se hace realidad y viene a ser. ¿Verdad? ¿Qué viene a ser? O sea, cobra vida, se hace realidad. Gloria a Dios. La palabra lo lleva a caminar en su gloria y eso lo hace contemplar lo glorioso. Mira lo que dice Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y también de verdad. Entonces, es importante cómo nosotros hablamos. Veamos un instante más. Lo que deseamos que se haga carne, nosotros tenemos que hablarlo. ¿Amén? ¿Qué podemos desear que se haga realidad en nuestra vida? No sé, pero lo que desea que se haga realidad, tenemos que hablarlo. Y si está conforme a la voluntad del Señor, eso va a ocurrir. Porque hay cosas que a veces no están en la voluntad del Señor. Entonces, por más que las hablemos esta mañana, por eso es importante tener comunión con el Señor para ser dirigidos por Él en el momento en que podamos hablar lo que Él desea que nosotros hablemos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, forjad espadas para vuestras rejas de arado, y lanzas de vuestras podaderas. Diga al débil, hable el débil, fuerte soy. ¿Qué se hace carne? Lo débil a lo fuerte. Lo débil a lo fuerte. Gloria a Dios. Mire, vamos a... Ahora, cuando cambiemos nuestro lenguaje y se haga otra carne en nosotros, caminaremos contemplando la gloria del Señor, del Verbo. Porque eso lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. El principio del Verbo es hacerse carne, habitar y que nosotros contemplemos su gloria. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos movemos en un ambiente, ¿verdad? Un ambiente en donde, obviamente, el lenguaje no es de transformado. Entonces ahí es donde tenemos que comprender que el lenguaje del transformado no es aleluya, gloria a Dios, bendiciones y amén. El lenguaje de un transformado es aquel que brota vida de sus palabras, brota aliento, brota esperanza, hay alegría en su corazón, ¿verdad? Hay paz en esas palabras. Pero a lo mejor vos te estás moviendo en un lugar donde hay más nerviosismo que paz, en donde hay más mal hablado que otra cosa, en donde hay contiendas. Bueno, pero ese es el desafío nuestro, ¿verdad? De poder
aún en un ambiente complicado, poder ser diferentes. Y es eso lo que Dios va a respaldar. Nosotros somos diferentes porque tenemos un Dios diferente. Ahora, si nosotros nos acomodamos, ¿verdad? No sé, al ambiente donde tenemos que estar, nosotros nos acomodamos y nos vamos rodeando y vamos hablando como hablan los demás, desesperanza, ¿verdad? Desilusión, fracaso, dolor, reniego, murmuraciones, chisme, ¡ay, Dios mío! El chisme está al orden del día. Entonces, cuando nos queremos acordar, toda la transformación que el Señor estaba llevando delante de nuestra vida se desmorona. Y no porque no sea efectiva la transformación de Dios, sino porque nosotros le estamos abriendo la puerta a lo que no tenemos que abrirle. Ay, 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 gloria a Dios. Vamos a ver. Mira, es importante, vamos al principio. Gloria a Dios. Mire, Jesucristo en sus días llamó la atención varias veces por sus palabras. El lenguaje era diferente. En esto tenemos que meditar y pensar. El lenguaje de Jesús era diferente. Y muchos decían, este habla, qué raro lo que habla. No se escucha hablar como él, gloria a Dios. Entonces es importante que nosotros alcancemos ese nivel y que nuestras palabras, como van a cobrar vida, como se van a hacer carne, estén direccionadas conforme a la voluntad del Señor. Si esto lo trasladamos al tiempo que vivimos, en donde la guerra es una guerra de palabras, ay hermano, el tiempo de la guerra de las palabras ya está en marcha. Ya está en marcha. Entonces, fíjense que, hermanos míos, nosotros en este tiempo tendremos rumores, noticias falsas, rumores de guerra, otras guerras, pestilencias, o sea, todo un ambiente complicado. Pero no olvidemos que habrá una guerra de palabras, en donde el enemigo, para trabajar con nosotros y hacernos ceder y que abandonemos la fe, nos haga retroceder en nuestro lenguaje. Un lenguaje en donde no exista la fe, no exista la esperanza. Todo lo veamos mal, todo lo veamos imposible. Y si para Dios no hay nada imposible, ¿cómo vamos a ver todo imposible? ¿Cómo nuestras palabras siempre van a mostrar nuestra falta de fe, de confianza en aquel que es todopoderoso? Entonces es muy importante esto. Fíjense que tenemos muchísimas historias en la Biblia que reflejan cuando la intervención divina cambia una realidad. Es muy importante, muy importante. Fíjense, hermanos míos, como hace pocos días hablamos de Mefiboset. ¿Ustedes recuerdan la historia de Mefiboset? Mefiboset, una persona que había sido marcada por la injusticia, porque 5 años, tenía 4 cuando la nodriza lo dejó caer y terminó lisiado de los pies. Y vivió toda su vida así. Pero ¿cómo terminó él? Él terminó en la mesa del rey. Entonces fíjense que le alcanzó la misericordia del Señor. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestra vida, yo no estoy diciendo que nosotros nos pongamos una máscara y tapemos nuestras heridas, y tapemos nuestros pies lisiados, no sé. Lo que sí creo con todo mi corazón es que la gracia del Señor puede tapar nuestras heridas, puede tapar nuestros pies lisiados. Amén. Y esa misma gracia de la que muchos hablan pero no la conocen, porque terminan justamente cayendo en el libertinaje, no en la libertad de la gracia. Terminan malentendiendo la gracia. El amor, la misericordia del Señor, hermano, venda nuestras heridas, tapa nuestras heridas, tapa nuestras frustraciones. Las heridas están, y claro que están. No estoy hablando de que el lenguaje sea un lenguaje de un negador de una realidad. No, pero sí de que sepamos que la Biblia dice que es mejor el fin del negocio que el principio. Entonces, si bien Mefiboset estaba lisiado de los pies y eso lo había marcado para sufrir, no estaba todo terminado. Algo podía ocurrir. Mardoqueo dormía en la calle, en la puerta del palacio dormía. ¿Y dónde terminó?
En la mansión de Naamán. ¿Y dónde terminó Naamán? En la horca que había para Mardoqueo. Es mejor el fin del negocio que el principio. No es en vano tener fe, tener esperanza. No es en vano esperar en el Señor, tener confianza en Él. No es en vano. El Señor se va a encargar de la bendición sobre nuestra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar, hermano. Aleluya. El enemigo pensará en cambiar los tiempos y la ley. Claro que lo va a pensar. Lo vive pensando. Pero allá él, con sus pensamientos, vos y yo tenemos que tomarnos del Señor. Y qué lindo es comprender que hay un lenguaje de un transformado, de un santificado, de un nacido de nuevo, de alguien que recibió una nueva oportunidad. Y ese lenguaje tiene que ser nuestro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Yo le doy gracias por cada hermano, cada hermana que se encuentra aquí con nosotros. Y también le doy gracias a todos aquellos que nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo. Y el llamado es para todos nosotros, para cada uno de nosotros, que podamos comprender la importancia que tienen nuestras palabras, la importancia que tiene nuestro lenguaje. Las palabras se hacen carne, hermano. Se materializa finalmente todo esto. Gloria a Dios. Qué desafío es encontrarnos con tal vez viejos compañeros, viejas amistades, encontrarnos aún con hermanos en la fe que sabemos que su vida está desordenada, están lejos del Señor. Qué desafío y qué oportunidad maravillosa de agradar a Dios en medio de esas circunstancias, de poder mantener un lenguaje de una persona que realmente fue transformada. Hay fe, hay esperanza, hay confianza en aquel que lo ha llamado. Sabe que su Dios jamás le fallará. Pase por el valle que tenga que pasar, atraviese la circunstancia que tenga que atravesar, llegará ese glorioso día donde nos encontraremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo bendigo la vida de este pueblo maravilloso, tu vida, mi hermano, mi hermana, esta iglesia preciosa, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida en esta hora, bendigo a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Bendigo sus hogares, su familia. E insto a todos a una, a que podamos recibir esta palabra y analizarnos, ¿por qué no?, de qué manera estamos hablando, que sale de nuestro corazón, comprendiendo que la palabra viva y eficaz nos habla de poder tener un corazón bueno, lleno del Espíritu Santo, de confianza, de esperanza, y que nuestras palabras se edifiquen, bendigan, y que cuando nos encontremos en distintas circunstancias negativas, no nos excusemos, no busquemos responsables por aquí y por allá. Seamos sinceros con el Señor. Señor, yo soy el responsable, porque de mi corazón salieron palabras, y esas palabras se hicieron carne. Pero sé que vos sos un Dios de nuevas oportunidades, y me humillo en tu presencia, Señor, y te pido perdón y te ruego que derrames una nueva oportunidad sobre mi vida. Anhelo tener ese lenguaje, Señor, el lenguaje de un transformado. Anhelo hablar fe, esperanza. Anhelo que mis palabras se edifiquen, bendigan, levanten. Amado Señor, te ruego por una nueva oportunidad, que todos nosotros podamos recibir esa oportunidad, y que sea el poder de tu Santo Espíritu conjuntamente con tu bendita palabra la que enderece nuestros pasos y nos lleve hacia la victoria. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo a cada varón, a cada mujer de fe que tú trajiste en tu casa, aquellos que inquietaste, Señor, a conectarse en este día. Bendigo sus vidas, sus hogares, su futuro. Nos encolumnamos bajo la unción de Jeremías 29:11 y hacemos nuestra esa promesa, sabiendo que se hará realidad, le guste o no le guste a quien sea, le guste o no le guste al enemigo de nuestra alma. Se hará realidad, porque tú tienes un futuro y una esperanza para nosotros, Señor, y se hará realidad. Aleluya. Se hará realidad.
confiamos en ti, Señor, y ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos nuestros labios en tus manos. Y aún más nos comprometemos delante de tu presencia a pensar antes de hablar. ¿A dónde me llevan esas palabras? ¿A qué región me transportan? ¿A la región de la fe? ¿O la región de la duda, de la incredulidad? ¿A la región de la esperanza, del futuro que Dios tiene para mí? ¿O a esa otra región de la cual antes, cuando no tenía ni fe ni Dios ni esperanza, pertenecíamos? Señor, gracias por esta noche. Bendigo a tu pueblo, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, sin duda, sin reserva, que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que desciende ahora y alcanza a mi hermano, a mi hermana de manera especial, inunda sus vidas y lo pone de pie para avanzar en este proceso maravilloso, donde todos estamos entendiendo que nuestras palabras deben cambiar para bien y que los resultados cambiarán, porque habrá un gran cambio en nuestro interior, habrá un cambio en nuestro corazón, habrá una fuente de vida en nuestros labios, una fuente de esperanza, y eso será realidad. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.